Hoy mi compañero José Carreño, el director de Global de Excelsior, y yo vamos a hablar sobre los debates que hay, los principales debates que hay en América Latina, las oportunidades y los desafíos, con el político chileno, líder del Partido Progresista y ex candidato presidencial, Marco Enrique Ominami. Antes, acompáñeme rápidamente a darle una semblanza y algunos de los puntos que vamos a tocar sobre este tema. América Latina es una región diversa y que enfrenta distintas problemáticas de un país a otro, aunque un reto común es mantener la gobernabilidad democrática ante el crecimiento de la conflictividad y los movimientos de protesta, como por ejemplo Brasil. Los grandes desafíos en Latinoamérica ocurren hoy en el contexto de una democracia que se encuentra estancada y que requiere nuevas fórmulas que permitan revitalizarla para cerrar la brecha que hay entre los ciudadanos y su clase política. Cada vez es mayor el consenso entre líderes de distintas corrientes ideológicas y expertos que la democracia en América Latina no puede reducirse a ir a votar a las urnas, sino que debe de ser capaz de construir sociedades más inclusivas, solidarias y con una mejor distribución de la riqueza. De estos temas debatimos con el ex candidato presidencial y líder del Partido Progresista de Chile, Marco Enrique Ominami, con el que haremos un breve repaso de los principales temas y desafíos de la agenda regional. 1. El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, defiende que en América Latina, así como se observan las elecciones, es necesario crear instrumentos para juzgar de forma independiente y permanente cómo se comporta cada país latinoamericano respecto a otros aspectos esenciales en el desarrollo democrático, como la libertad de prensa, el respeto a la oposición o la relación entre los políticos y el dinero. 2. El economista brasileño Roberto Teixeira da Costa ha certificado que en su país la clase política es el sector menos popular de la sociedad y por ello, de todas las reformas necesarias en Brasil, la madre de todas las reformas es la reforma política, ha dicho. 3. Para el ex canciller y escritor nicaragüense Sergio Ramírez, la situación de la democracia en Centroamérica puede calificarse de baja intensidad, porque ya no existen fosas comunes, torturas y otros abusos como los que fueron comunes en décadas pasadas, pero existe el riesgo de que los políticos utilicen las urnas como un instrumento para perpetuarse en el poder. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir, vamos a tratar de identificar cuáles son algunos de los principales debates que hoy están cruzando un continente tan grande, tan diverso, tan plural como es América Latina, y me da mucho gusto recibir en este estudio a Marco Enrique Ominami, ex candidato presidencial de Chile. Marco, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. El honor es mío. Que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y con mi compañero José Carreño, él es el director de de Global de Excelsior. Ya me ando equivocando. Ya ando cambiando de sección, Pepe. Gracias. Creo que podemos ahí, pero no estoy seguro. Gracias. Pero pues vamos a arrancar y vamos a aprovechar la visita de Marco para, desde tu punto de vista, ¿cuáles son, si tuvieras que decir, tres de los principales debates que hoy están cruzando América Latina? Digo, por supuesto, un continente tan plural, tan diverso, donde tienes realidades que contrastan desde Venezuela hasta tu país, Chile o México. ¿Cuáles serían? Yo separaría, porque América Latina es muy difícil, y con mucho respeto separaría al Caribe, México, y si me permite, el resto de los países también tienen dos divisiones. Los que están industrializados, Brasil, Colombia, Argentina, en ese orden, y el resto de los países que tenemos modelos de desarrollo basados básicamente en las materias primas. La soya argentina, el ganado uruguayo, el cobre chileno, el petróleo ecuatoriano, venezolano, la minería peruana. Lo digo porque quizás ahí está el desafío de los progresismos o de las izquierdas. Los modelos de desarrollo, el primero. Después de 10 años de gobiernos progresistas, yo que soy progresista y admiro mucho esos procesos, también debo decir, partir por una autocrítica, la pregunta es 10 años después, ¿dependemos menos de la carne, del petróleo, del cobre? No. En el caso de Chile, dependemos más del cobre. Venezuela depende más del petróleo. Y eso tiene que ir con moderados y menos moderados. Segundo, yo diría la democracia. Indiscutiblemente, América del Sur ha avanzado fuera de las dictaduras, y esto es muy importante. Sí. La creación de UNASUR fue muy importante en el control democrático, de no dejar los protogolpes bolivianos, ecuatorianos, se sofocaron. A diferencia de Honduras, donde actuó la OEA. Y el tercero diría que va a provocar el debate es la presencia de Estados Unidos. O la mutación del rol norteamericano en un mundo que se hace multipolar. Estados Unidos tomó una nueva estrategia que creo que es jodida pero interesante de debatir. Asume que ellos ya no son, que no existe bipolaridad, que hay multipolaridad, y entonces crean la Alianza del Pacífico. Y entonces promueven el TPP. Y entonces
cohabitan y conviven con la CELAC, no se enemistan con UNASUR, conviven y cohabitan con la nueva o precaria institucionalidad sudamericana. Y ahí hay una pregunta que hacernos. ¿Qué pasó cuando Estados Unidos se mete en el conflicto de Honduras? Un desastre. Y la OEA como el gran ausente de los debates democráticos de América del Sur, y hablo Bueno, de América del de Sur. casi todos, ¿no? De casi todos. Quise hacer, conozco mucho a José Miguel Insulza, le tengo cariño, fue novio de mi madre hace 2000 años, lo quise mucho, pero estamos hoy día en posiciones muy distintas y yo igual, creo que la OEA ha estado ausente de todo el debate latinoamericano. Pero creo que así vale la pena preguntarnos qué pasó con el rol de Estados Unidos. Y digo, ustedes tienen un doctorado en eso. Pepe, ¿tú coincides? Esos son los 3 puntos que desde tu punto de vista también identificarías como los principales temas de debate en el continente. Yo diría que habría que añadir uno que a lo mejor está incluido en los 3 de alguna forma, ¿no? Que esto es los países de izquierda, y pongo izquierda entre comillas, con los países de derecha, y pongo derecha entre comillas, ¿no? Coincido y no con el tema de la Alianza del Pacífico. Él asume que la Alianza del Pacífico sea una creación estadounidense. Tienes razón tú, es injusto. Impreciso. Fue preciso. ¿Cómo se llama? No digo que la Alianza del Pacífico no le convenga, o no sé si le convenga o no le convenga a los Estados Unidos, no digo que no, pero es una vía paralela al TPP famoso, que además parece que va al fracaso. Y tercero, en el tema de los países democráticos, esto es al margen de que sean electos, en qué medida un gobierno electo es verdaderamente democrático, ¿no? Creo que eso sería parte de. Y en cuanto al papel de Estados Unidos, coincido con él que es un papel muy complicado, porque ahí la única donde no coincido es que yo creo que es porque están practicando la política de ausencia. Presidente Obama ha tenido una política exterior bastante dubitativa, por decirlo de esa forma, muy de tratar de retrincherarse en los Estados Unidos y de mantener los intereses de Estados Unidos, pero no ha ido más allá. La OEA ha demostrado su inutilidad, pero al mismo tiempo la OEA es lo que los países miembros quieren que sea, ¿no? Déjame tratar de ir ensamblando esta discusión y la siguiente pregunta, Marco, sería, a ver, esta diversidad que tú ya dibujabas desde un principio y los temas que pusiste, ¿hay algún efecto o tú aprecias algún impacto o si le añades esta coordenada que ponía Pepe entre países que tienen viejas izquierdas, nuevas izquierdas, derechas más conservadoras, derechas más ilustradas, en fin, ¿ves algún impacto de las posiciones ideológicas, las posiciones políticas en el desarrollo o en la resolución de estos? Yo lo que pasa es que, mira, Evo Morales, presidente de Bolivia, Chávez, expresidente de Venezuela, compiten en sus elecciones más bien en otros clivajes, otros divorcios, no en izquierda y derecha. Si izquierdizan o adhieren o se definen marxistas o progresistas una vez instalados. El caso de Néstor Kirchner es bien parecido en Argentina. Y por tanto creo que ahí, voy a decir una cosa que es de sentido común, pero es un continente muy diverso y las matrices de desarrollo explican los procesos. Bolivia tenía hasta hace poco, el 70% de los bolivianos se declaraba indígena. Y ese era el divorcio, indígena o no indígena. Y eligen por fin un presidente indígena. ¿Qué lo representa? Sánchez de Lozá vivía en Washington. O sea, se normaliza Bolivia primero. Que había un problema, no podía ser blanco, no hablar español, y ese presidente de Bolivia era impropio, inaceptable. Y ahí entonces Evo normaliza ese país. Y obtiene primer presidente de Bolivia con mayoría absoluta. Entonces, claro, a Evo Morales hay que leerlo como un hombre de Estado que normaliza, con todo lo peligrosa que es la palabra, Bolivia. Él, después, en el transcurso, va definiendo su modelo de desarrollo en la nacionalización del gas y se mete en una agenda, uno podrá llamar de izquierda dura, progresista, pero en un domicilio nítido, que no tiene que ver con Menem, con Collor de Mello en Brasil. Después te diría que Lula tiene un desafío, y Dilma, completamente distinto, un país industrializado, potencia mundial, hace política exterior sobre Sudamérica. Se va a África, Lula, diciendo ahí está el desafío, la idea de la agenda sur-sur. Entonces, sería cuidadoso. Sí creo que evidentemente hay matices, pero tiene mucho que ver con las materias primas, insisto. Cuando Rafael Correa se pone duro con los temas de sustentabilidad medioambientales, porque también advierte que Ecuador, también un país que se normalizó con Rafael Correa, que había tenido 5 presidentes en 3 días, exagero. Cuando Argentina hace eso, tiene que ir también con los modelos de desarrollo. Entonces yo leería más bien países industrializados, países no industrializados, normalización de Sudamérica. No era correcto lo que pasaba en Sudamérica, créame que la dictadura. El caso del golpista contra Chávez Carmona.
que al día siguiente se va a Miami. Mínimo de sensatez. Yo respeto a la oposición venezolana, alguna parte de ella, pero buena parte de sus líderes los conozco. Fui exiliado en Francia, tiene departamentos en las calles más caras de París, de Nueva York y de Roma. Usted convendrá que la normalización democrática también supone que tus opositores vivan en tu país. Sí, claro. Entonces, yo diría que es una discusión que él esbozó con sana provocación periodística. ¿Qué es una democracia? Yo advierto que ahí sí tenemos una dificultad en el progresismo, porque tenemos ser capaces de no trabajar sobre la idea que las dictaduras per se eran el único problema. La no dictadura supone también una buena democracia. Y hemos hecho política, digo, yo soy muy joven para eso, pero hemos hecho política sobre la idea de que lo importante es que se terminen los militares en el poder, las dictaduras asesinas. Eso ya pasó. Se acabó. Entonces diría que en el plano económico hay matices y también, y estoy de acuerdo y abramos ese debate, en la democracia. A ver, creo que puedo tratar de interpretar y llevarte la respuesta de regreso, Pepe, que es, entonces, según el modelo de desarrollo, las características de desarrollo de cada país, el tipo de democracia que pueden tener, si te estoy leyendo. Así es. En gran medida sí, ¿no? Esto es, no es ningún accidente que los países más desarrollados tengan las democracias más responsivas, valga la expresión, o los sistemas más con mayor responsabilidad ante sus poblaciones. Pero al mismo tiempo, y esto sería un cuestionamiento, también sería el tema, por ejemplo, del funcionamiento de los países. Esto es, por ejemplo, Evo Morales, cualesquiera sea su ideología y cualesquiera sean sus pecados, ha desarrollado un gobierno bastante eficiente. Hace un par de meses creo haber leído una historia en la que se señalaba, por ejemplo, que tenía reservas suficientes para algo así como 18 meses de importaciones, algo que en Bolivia era absolutamente inédito fuera de lugar. Fiscales de 20.000 millones de dólares, crecimiento 6.8% el año pasado, 5.6% este año. Y sin abandonar... Y en crisis mundial, Y sin abandonar sus posiciones, sin abandonar sus puntos de vista. Es decir, esto en este caso lo traigo como contraste hacia Venezuela, simplemente. Es decir, no pongo más. Cuestionaría un poco también la definición de Brasil. Hay un sector de Brasil tremendamente industrializado, hay otra parte que está tremendamente atrasada. Esto es, hay una parte de Brasil, bueno, en alguna medida Brasil, pese a su industrialización, es todavía un exportador de materias primas y de agrícolas. La Argentina, que es un país al que no acabo de entender con toda franqueza. Que tiene un magíster en el peronismo. Deberían abrir una universidad. Que le pregunte al Papa. Exactamente. El peronismo es muy difícil. El peronismo es algo que es totalmente dialéctico, no es todo y es nada al mismo tiempo. En efecto, América Latina es un continente diverso y plural, con modelos de desarrollo muy diversos, pero hay algunas cosas, Marco, que a todos les pegan. Una de ellas, bueno, son tres, si quieren las enlisto porque sobre esas voy a ir en la segunda parte del ¿Desigualdad? Desigualdad. ¿Tenemos ya una cultura de la pobreza o de la riqueza? Eso es lo que hay en América Latina. Se ha acabado por, digamos, aceptar y convertir en una forma ya de ver la realidad incambiable, intransformable. Yo creo que sí. Creo que tenemos un debate sobre la riqueza en América Latina muy pobre. Creo que nuestras cargas tributarias hacen muy poco cargo, como lo está haciendo Europa después de la crisis subprime, respecto a la acumulación de riqueza y de los activos financieros. Me refiero bolsa, dinero especulativo. Creo que ahí hay una discusión muy pendiente. Vuelvo a los modelos de desarrollo. Si los proyectos políticos se marcan también, es porque muchos países sudamericanos no tienen royalty a sus recursos naturales. O sea, que algo primitivo, Australia, Suecia, no son acusados de chavistas por tener, escuchen bien, del 15 y del 20% de royalty. De royalty y más. Entonces quiero decir que también cuando a uno le dicen no, es que América del Sur cayó a la extrema izquierda, no, sentido común. Los países tienen recursos naturales que son limitados. Bueno, le aplicas un impuesto antes de crear riqueza. Y ahí está la gran definición, a mi juicio, de izquierda y derecha. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se aplica el impuesto? ¿Después de crear la riqueza o antes de crear la riqueza? Esta ha sido una discusión de izquierda y derecha. Y en América del Sur han gobernado gobiernos que han dicho antes de crear la riqueza vamos a fijar las reglas. Y una derecha que te dice no, déjame invertir y después yo te digo cuánto te doy. Bueno, es una discusión muy legítima, un poco primitivo mi ejemplo, pero busca provocar esta idea de que estos son los debates de la izquierda de los países no industrializados. Convengo que hay matices, pero si usted busca Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela, se parecen los debates.
¿Ya está este debate? ¿Tú lo sientes? ¿Cuándo hay que grabar? ¿Antes o después? En México lo estamos teniendo. Acabamos de tener una reforma fiscal, Pepe. Pero, es decir, América Latina, pero todavía no acaba de resolver su debate izquierda-derecha de los 60. Así que imagínate cómo estará ahorita el libro de Thomas Piketty, El Capital, en el que habla Piketty de la necesidad de grabar a los rentistas. Está causando escándalo en Europa y en Estados Unidos, y aquí pues tal vez lo habrán leído 5 personas. Por Dios, no lo hemos superado. Bueno, a mí me llama la atención el caso sobre todo de Chile. Chile, que en muchas cosas ha sido un ejemplo, digamos, de medidas de intervención, incluso estatal. Ahí tienes una presidenta que está echando para adelante una reforma fiscal, pero donde no se metió fue a las ganancias. ¿Por qué? ¿Y por qué si tiene todo el... Es una pregunta para la ella. Potencia. Nosotros, con humildad, ella nos triplicó, por tanto, no es un triunfo fotográfico, fue una paliza. Nos ganó por lejos, pero nosotros somos tercera fuerza por segunda vez y perseveramos en que un modelo de desarrollo como el de Chile, donde no existe ninguna universidad gratuita, son las universidades más caras del mundo, donde está hipergarantizada la libertad en contra de la igualdad, la Corea del Norte del capitalismo, Chile, hay un espacio para que el Estado, que es el brazo y el mercado la herramienta, la presidenta hubiese ido más lejos. Esta es la política interna. Yo creo que Chile sí es muy interesante el debate porque es un laboratorio. Ahí en Chile se aplicaron 2 recetas, por decirlo en bruto, la de Allende, Salvador Allende en el año 73, para los que no lo saben, muere asesinado, suicidado pero en un contexto de golpe, y después viene Pinochet, él sí hace una revolución, me duele a mí decirlo, pero eso sí fue una revolución. Una revolución económica. Horrorosa, sí. Pero sangrienta, pero económica. Sangrienta, sí. Donde lo que hace es finalmente castrar al Estado, esterilizarlo, y establece esta idea de que el mercado, que la libertad, y no la dignidad, o sea, disocia la libertad de la dignidad y de la igualdad. Y estos son debates muy complicados, muy ricos. Probablemente tenga razón José Carreño de que eso tenga mucho que ver con debates muy anticuados, también porque los problemas de Sudamérica no fueron resueltos en los 40 años, y los buenos progresistas, todos distintos, sí han abordado el tema de la pobreza, a mi juicio menos bien la desigualdad. Ahora quiero decir que los CDE hoy día mismo se acaba de autoflagelar porque reconoce también que todo su club de países también ha crecido la desigualdad. Creo que el tema de nuestra generación, de nuestra era, es la desigualdad. Lo era la pobreza y la libertad en los 70, los 60 y los 80, hoy es la desigualdad y el acceso a información. Mutan los desafíos. Pienso que el acceso a información, tú que trabajas en medio, se volvió tan importante como el derecho a expresarnos, que era la pelea de los 80, el derecho a hablar. Bueno, eso está más o menos garantizado. No nos censuren, etcétera. Está bastante garantizado. Podríamos discutir los duopolios, pero está bastante garantizado. Este mismo canal es la expresión de eso. Hay una diversidad de ofertas. Lo que no está garantizado es el acceso a información. Y ese es otro debate, muy moderno, muy reciente. Es que déjame complementar algo. Es que lo que él dijo es tremendamente importante. No está garantizado el acceso a la información, y en esa parte tampoco está garantizado el acceso a una educación real, sólida, que permita, y tampoco a una sociedad que permita que personas de menores recursos puedan acceder a mejores situaciones. Pero ahí tenemos, y conecto con el siguiente tema que también cruza varios países, y a pesar de las diferencias que siguen persistiendo en cuanto a él, pero traes problemas de acceso a la información, traes problemas de desigualdad y traes problemas de educación, y al mismo tiempo una explosión de delincuencia y de inseguridad, que esa sí está rebasando incluso países con modelos de desarrollo como Brasil. Ahí está el asunto de favelas, Venezuela, el país más inseguro del mundo, México ya ni siquiera agrego. Sé que ayer con mexicanos estuve conversando y me impactó que se parece mucho a Chile en algo que no nos honra. El nivel de deserción escolar de México y el de Chile es altísimo. Usted sabe, en Chile es un país de 16 millones de habitantes. Tenemos 30.000 desertores escolares, que son los primeros futuros delincuentes que nos van al colegio. ¿Sabe cuántos colegios tiene Chile para atender a esos 30.000? 2, que atienden 400 personas. Yo creo que eso sí me parece un gran debate, el tema de la educación, y ese sí que es el pendiente de este continente. También porque hemos establecido que la educación es un terreno del mercado. Y esta sí me parece un debate que ustedes en México lo han sostenido bien. Mejor, sí. Sí, y en eso Juan Ramón de la Fuente, que es amigo mío, hizo un esfuerzo, creo, y otros más, de sostener esta idea que era clave, de no pasar este subsidio a la demanda en versus de la oferta en la educación. Es un poco técnico, pero Chile es exactamente la inversa de México. No existe una sola universidad gratuita. Absolutamente, metida al mercado. Entonces, esta idea que es muy de derecha, que es decir, todas las instituciones son corruptas. El individuo es puro y sincero y libre, y él sabrá elegir dónde quiere estudiar. Por tanto, el dinero no va a la UNAM, va al mexicano, que es una demagogia
imbatible. Yo fui diputado y perdí todos los debates, porque ahí me decía, tú, Marco, quieres darle el dinero a una universidad corrupta, llena de salas, de edificios, de ladrones, en vez de dárselo al ciudadano brillante que va a ejercer su libertad. Ahí está la trampa. Porque no es cierto. Porque eso es una falta de libertad, una falsa libertad. Tiene que haber un mix, y yo concuerdo en eso, entre oferta y demanda. Pero la educación es sobre todo un tema, y esto es muy importante, de oferta educativa, de acceso, como decían ustedes, a la educación. La idea de que sea el subsidio de la demanda, ¿qué es lo que fomenta? De que las universidades compiten por los recursos. ¿No te parece, siguiendo la argumentación de Marco, llamativo, Pepe, que dos países que tienen, digamos, tantas diferencias y modelos diferentes coincidan en tener tan altísima deserción? Resulta que hay fuerzas centrífugas que están incluso más allá de esto. Pero me parece una tragedia, pero yo creo que eso es en parte un producto de las sociedades en que vivimos, no solo Chile y México en realidad, sino toda América Latina, que son tremendamente estratificadas, ¿no? Para empezar. Bueno, y se ha perdido la movilidad, ¿no? Segundo, también modelos económicos, como dice él, basados en mercado, ciegamente en el mercado, en países donde todavía los mercados están en pañales, concentrados, poco transparentes, poco competitivos, etcétera. Pero vamos, ahora, la otra cara de la moneda, sin embargo, esto es, hay que hallar el equilibrio entre la intervención estatal, la intervención del mercado, la intervención del individuo. Entonces es un equilibrio muy complicado, porque creo que infortunadamente los latinoamericanos no sabemos exactamente dónde estamos parados en todo momento, ¿no? Ahora, ahí sí tenemos que ir hacia la izquierda, y la izquierda puede tener marco futuro en la región, posicionarse desde México hasta el Cono Sur, si no tiene respuestas para esto. Yo creo que la izquierda tiene en la educación tiene un gran desafío, porque ahí sí tenemos una controversia de Guerra Fría. La educación es una controversia de Guerra Fría. Todo el modelo educativo latinoamericano, ¿qué es lo que ha hecho? Básicamente copiar modelos de medición mundiales, de empresas por lo demás, con agenda, que son esta idea de que un niño se le mide en examen. Y según su puntaje se produce un ranking del colegio, y según el ranking se evalúa si es bueno o malo el colegio. Y se estableció un mecanismo de asignación de recursos vía mercado. Eso está en toda América Latina. Todos estos exámenes se hacen en todas partes. Sí, sí. Y han fracasado. 20 años después los exámenes nos dicen lo mismo, que la mitad de los alumnos no entienden lo que leen, los profesores no entienden lo que enseñan, y se ha ido destruyendo uno de los capitales más importantes de un Estado, de una sociedad, que es la educación. Con la idea equivocada que el problema de la educación es un problema de un programa de gobierno, no de una visión de Estado, que es un problema de gestión, no un problema ideológico. La educación es profundamente ideológica. Y yo siento que la izquierda ese terreno lo abandona. Abandona la idea de que la educación es la gran revolución pendiente del continente. Y en eso, bueno, ustedes son en eso para adular a México. Siguen siendo un punto de referencia. Y leo también los diarios mexicanos y tienen problemas de calidad. Pero Aristóteles sabe cómo definía la calidad, como un concepto vacío. Y todos los economistas nos han convencido que el problema de la calidad se mide con el ranking, con exámenes, con estos famosos test PISA, que los encuentro muy buenos. Pues sabrá usted que Finlandia, el mejor modelo educativo del mundo, no aplica pruebas estándar de opción múltiple a sus niños. Y toda América Latina aplica examen a los niños para medirlo y ponerlo en un ranking. Finlandia no lo hace, que es la meca de la educación, es el país que todos miramos diciendo qué maravilla, porque probablemente los finlandeses entendieron que la educación no puede ser objeto de medición desde la economía, que no es un problema de gestión de la educación. Y hay una discusión que es un poco hippie, pero siento que la izquierda se retiró y le entregamos la educación a los economistas, a los gerentes. La educación hace mucho rato que los economistas le echaron a perder. Vamos hacia la recta final del programa, Pepe. ¿Puedes? Mira, ¿Quieres? Te veía como con ganas de replicar. No tanto replicar como hacer una observación, ¿no? Esto es, yo quiero insistir simplemente en la rapidez, con toda rapidez, de que infortunadamente en América Latina izquierda y dogma están demasiado identificadas o para que la siquiera sirva de algo, con toda franqueza, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, quisiera estar equivocado, pero no lo veo. ¿Esta es tu apreciación de la izquierda mexicana, Marco, por ejemplo? La izquierda mexicana, la izquierda está adquiriendo cada día más colores. Son varias izquierdas, no hay una izquierda. Yo lo digo con mucha humildad para que no me apliquen el artículo 33 y no me echen a patadas. No aún. No aún, pero que México es un país que tiene un sistema político que no está, a mi juicio, ha mejorado, pero las candidaturas independientes no existían hasta hace poco.
tiene un mecanismo político. A mí me llama la Bueno, y atención. todavía hay que ver si eso va a ser viable, porque Claro. el nivel de requisitos son altísimos. Pero es muy importante la figura de la candidatura independiente. La Claro. hace bien a los partidos, los obliga a competir. Fíjese, yo no creo en la competencia en la educación, sí creo en la competencia en la política, en la electricidad, creo en la competencia en los mercados, no en la educación. Y en la política mexicana, y me impacta en eso, es un pendiente de la democracia latinoamericana, no todas, pero tenemos pocas herramientas de democracia directa. Plebiscito, referéndum revocatorio, en fin, voto programático. California, que no es Cuba, tiene voto programático. Italia, Uruguay, Francia tiene plebiscito, tiene referéndum local. Y nuestros países, Chile y México en eso, son mucho más monarquías presidenciales, muy hipócritas, porque en el fondo están llamadas al empate. Se le da un poder simbólico infantil a Batman, Superman, un presidente Monarquías que nos va a presidenciales. salvar, un parlamento que en realidad no es ningún contrapeso, porque está llamado a empatarse. El caso de Chile y México es Sí, idéntico. o partidocracias. Y una En su democracia caso, electoral. 2 partidos y Sí. aquí 3. Y una democracia electoral que cada día se va empobreciendo su significado, donde ahí la democracia digital avanza más rápido, ahí donde la democracia actual no se renueva, siendo que es un tema ya de los griegos, muy complejo, de cómo resolvemos el tema de la representación y la participación. Bueno, ahí está también el tema de la decepción, pero se nos terminó el de Gracias la por la decepción invitación. democrática, pero gracias. Gracias a ustedes. Marco. Gracias, mil Enrique gracias. Sominami, por haber estado con nosotros. Pepe Carreño, como siempre, un placer. Gracias. Encantado. Pero sobre todo, gracias a placer. usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana a esta misma hora. Y recuerde que solamente haciendo ejercicios como estos de contrastar puntos de vista es que se forma la opinión pública. Muchas gracias y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.